En este especial de Mystery Mar quiero llevarlos a un lugar donde el miedo se vuelve tangible, donde la oscuridad no solo está en las paredes húmedas y los pasillos sombríos, sino en las almas que habitan y habitaron esos sitios. Porque hoy hablaremos de 7 historias reales de terror ocurridas en cárceles alrededor del mundo, relatos que combinan crimen, locura, misterio y lo paranormal, y que nos recuerdan que tras las rejas no solo se encierra a los hombres, sino también a los demonios que ellos mismos desatan. Imagina por un momento el silencio de la madrugada roto por gritos ahogados, pasos que resuenan en corredores donde no debería haber nadie, sombras que se arrastran más allá de las celdas, figuras que miran desde rincones imposibles y testimonios de guardias y reclusos que juraron ver cosas que no podían explicar, porque las prisiones no solo guardan a criminales, también se convierten en escenarios donde el sufrimiento humano deja huellas imposibles de borrar, huellas que muchas veces se manifiestan en fenómenos aterradores, y así quiero que comencemos con la primera historia, la de la prisión de Lecumberri en México, conocida como el Palacio Negro, un sitio que funcionó desde principios del siglo XX hasta los 70 y que fue escenario de torturas, muertes inexplicables y condiciones inhumanas, donde miles de presos dejaron su vida entre sus muros. Los testimonios de antiguos guardias y visitantes hablan de figuras espectrales que recorren las celdas vacías, de un alarido que se repite cada madrugada en el pabellón de castigo y de sombras que se reflejan en los ventanales aunque nadie esté dentro. Un ex recluso relató que durante meses escuchaba como alguien se arrastraba por el pasillo junto a su celda, un sonido húmedo, como de carne siendo arrastrada contra el suelo, pero cada vez que los custodios revisaban no había nadie, hasta que una noche vio con sus propios ojos a un hombre sin rostro, cubierto de sangre seca, que reptaba lentamente frente a su puerta, y aunque gritó pidiendo ayuda, nadie lo escuchó, y esa figura desapareció cuando se iluminó el corredor, pero desde entonces nunca pudo volver a dormir sin sentir que lo observaban, y como si no bastara, hubo registros de muertes súbitas sin explicación, presos que amanecían sin vida, con los ojos abiertos y la boca desencajada como si hubieran muerto de un terror indescriptible. Los médicos hablaban de infartos, pero los sobrevivientes decían que esas muertes eran obra de la dama de negro, un espectro que recorría el pabellón de noche y se detenía frente a la celda de quien moriría al amanecer. Y ahora pasemos a la segunda historia, la de la prisión de Alcatraz en Estados Unidos, una de las cárceles más famosas del mundo, construida sobre una isla rodeada de aguas heladas y corrientes imposibles de vencer, donde estuvieron recluidos algunos de los criminales más peligrosos de la historia, pero también un lugar que, incluso después de ser clausurado, sigue emanando una energía oscura. Los visitantes y guías turísticos narran que al recorrer los pabellones se escuchan lamentos, risas distorsionadas y gritos de auxilio, y entre todos los testimonios destaca el del celda 14D, un espacio de aislamiento donde un preso, en los años 40, gritó desesperadamente asegurando que un ser con ojos brillantes lo estaba atacando en la oscuridad. Al día siguiente fue encontrado muerto, con marcas de uñas en su cuello como si lo hubieran estrangulado, y desde entonces esa celda es conocida como uno de los lugares más embrujados de Alcatraz, pues los visitantes afirman sentir que alguien los empuja, les habla al oído o los paraliza al entrar allí. Pero lo más aterrador ocurrió en una investigación paranormal realizada en los 90, cuando un grupo de expertos grabó psicofonías dentro del pabellón de aislamiento, y en ellas se escuchaba claramente la voz de un hombre que repetía: déjenme salir, por favor, no quiero morir aquí, como si el espíritu de aquel recluso todavía estuviera atrapado. Y así llegamos a la tercera historia, la de la cárcel de Carabanchel en España, un lugar que fue construido por prisioneros políticos en la dictadura franquista y que permaneció en uso hasta finales del siglo XX. Allí se vivieron abusos, torturas y muertes a manos de los carceleros, lo que generó una atmósfera cargada de dolor y desesperación. Tras su cierre, el edificio abandonado se convirtió en un sitio de exploración urbana, pero los testigos aseguran que al recorrer los pasillos vacíos se escuchan pasos metálicos, como si los guardias aún patrullaran, y voces que susurran nombres de personas que jamás conocieron. Varios exploradores reportaron haber visto figuras encapuchadas que caminaban lentamente entre las sombras, y en un caso documentado,
Un joven grabó un video donde se veía claramente como una puerta de hierro se cerraba violentamente a sus espaldas aunque no había viento ni nadie cerca. Pero lo que más impacta son los relatos de los vecinos cercanos, quienes decían que por las noches podían ver luces encenderse dentro del edificio, y escuchar gritos de hombres que parecían ser torturados, como si el pasado nunca se hubiera ido y siguiera repitiéndose una y otra vez. Y la cuarta historia nos lleva a la penitenciaría de Ushuaia en Argentina, conocida como la cárcel del fin del mundo, un sitio construido para aislar a los criminales más peligrosos del país en uno de los lugares más fríos y remotos. Allí los presos sufrían hambre, castigos brutales y trabajos forzados en condiciones infrahumanas, pero lo que muchos relatan es que entre los pabellones todavía se pueden ver sombras que caminan en fila india, como si los presos siguieran marchando para cumplir condenas eternas. Guías del actual museo cuentan que turistas han visto figuras vestidas con uniformes antiguos aparecer de la nada y desaparecer frente a sus ojos, y que en el pabellón de aislamiento se sienten manos heladas que empujan a quienes se atreven a entrar. Un antiguo guardia dijo antes de morir que cada noche escuchaba una melodía triste, como de un violín desafinado, y que nadie pudo encontrar nunca el origen de ese sonido, aunque los presos aseguraban que era el eco del alma de un violinista que había muerto congelado en los pasillos. Y la quinta historia nos lleva a Asia, específicamente a la prisión de Bangkok en Tailandia, apodada la prisión del Bangkok Hilton, un lugar donde se ejecuta la pena de muerte y donde el sufrimiento es parte del día a día. Los sobrevivientes y excustodios hablan de figuras decapitadas que se aparecen en los pasillos tras las ejecuciones, de gritos desgarradores que se escuchan a medianoche y de sombras que recorren las celdas como si buscaran venganza. Uno de los testimonios más impactantes es el de un monje budista que visitó la prisión para dar consuelo espiritual a los condenados, y que aseguró haber visto claramente a un hombre sin cabeza caminando detrás de los guardias mientras llevaban a un prisionero al corredor de la muerte. El monje quedó tan impactado que jamás volvió a entrar en una prisión, y lo más perturbador es que en esta cárcel se han documentado decenas de muertes súbitas, presos que amanecen muertos con el rostro de terror absoluto, como si hubieran visto algo imposible durante la noche. Y la sexta historia nos lleva a África, a la prisión de Chikurubi en Zimbabue, un lugar donde la violencia, las muertes y las condiciones extremas han dejado una energía aterradora. Los guardias cuentan que las celdas de castigo están marcadas por lamentos y risas que no provienen de nadie, y que incluso animales se niegan a entrar en ciertas áreas. Un expreso relató que en una ocasión vio a un grupo de hombres encadenados arrastrándose por el suelo, figuras espectrales que desaparecieron frente a sus ojos, y aunque pensó que estaba perdiendo la razón, otros internos describieron lo mismo en diferentes noches, como si el sufrimiento de los muertos se hubiera quedado impregnado en ese lugar. Y finalmente, la séptima historia nos trae de regreso a Latinoamérica, a la cárcel La Modelo en Colombia, un sitio marcado por motines sangrientos y muertes atroces, donde incluso se ha dicho que los mismos custodios temen entrar de noche. Allí los presos relatan haber visto sombras de hombres decapitados recorrer los patios, haber escuchado a niños llorar aunque nunca hubo infantes dentro, y haber sentido que algo los tocaba mientras dormían, despertándolos en medio de la oscuridad. Pero quizá lo más aterrador ocurrió en 2001, durante un motín en el que murieron más de 100 personas, pues desde esa fecha se dice que los gritos y disparos aún pueden escucharse cada año en la misma fecha, como si la tragedia se repitiera eternamente, y varios periodistas que entraron después de los hechos grabaron psicofonías con voces que decían ayúdenos y no queremos morir otra vez. Y así, tras recorrer estas 7 historias, entendemos que las cárceles no solo son prisiones físicas, sino que son cárceles del alma, lugares donde el dolor, la desesperanza y la muerte dejan huellas imborrables, huellas que a veces se manifiestan en formas aterradoras, y que nos recuerdan que el verdadero infierno no está bajo tierra, sino en aquellos muros que guardan los peores secretos de la humanidad. Así que si este video te ha perturbado tanto como a mí al narrarlo, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita, dejar tu comentario contándome si alguna vez has escuchado una historia similar y compartir este contenido para que más personas descubran que el miedo más profundo no siempre viene de leyendas inventadas, sino de la realidad misma.